Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PEX para las elecciones del 2021. Mi nombre es Christopher Vizcardo y el día de hoy estoy acompañado por una candidata, la señora Manuela Bastidas Romero, que es candidata con el número 1 de Juntos por el Perú. Bienvenida al programa, un gusto poder conocerla. Me gustaría que usted se pudiera presentar al público, que nos cuente un poquito sobre su vida, su trayectoria profesional y por qué es que decidió lanzarse a una candidatura al Congreso. Bien, gracias Christopher. Te saluda Manuela Bastidas y a través de tu espacio de cara a cara me permites llegar a tu público e ingresar a los hogares de estos. Soy natural de Huancayo, de asistenta social, tengo como profesión, egresé de la Universidad Nacional del Centro, he estado vinculada siempre al activismo político desde los 16 años. Actualmente no solamente estoy postulando, sino tengo una secretaría en la CGTP, la Secretaría de Relaciones Internacionales. Soy miembro adscrita a la Federación de Periodistas del Perú, porque también hago ejercicio del periodismo de opinión. Y bueno, desde siempre he estado vinculada a organizaciones políticas de tendencia de la izquierda. En su momento trabajé con Javier Pérez de Cuéllar, tuve el cargo de secretaria nacional de Juventudes por 2 periodos y bueno, cuando luego migré siempre igual desde la mirada profesional, he estado vinculada a los sectores vulnerables, no solamente por formación profesional, sino por activismo político, ¿no? Estuve en Argentina, pasé por México y ahora estoy en la ciudad de Milano, Italia, que es donde resido de manera permanente. Y bueno, en este momento asumiendo esta noble responsabilidad de representar a los peruanos invisibilizados. ¿Y el por qué? Porque quiero hacer realidad varias propuestas recogidas e incorporadas al plan de gobierno de Juntos por el Perú. Propuestas que no solamente afectan a miles y miles de migrantes que no han tenido la posibilidad de una real integración en países de acogida, o que el Estado los ha abandonado y o que necesitan mejorar su calidad de vida, y pienso que a través de las propuestas que estoy proponiendo podamos lograr ello. Claro que sí. La pregunta con la que casi siempre comienzo es que usted me pueda contar si es de que usted apoyó o estuvo en contra de las marchas que se dieron en noviembre pasado. Como sabrá, fue un momento en que muchas personas jóvenes decidieron comenzar a involucrarse en la política, ¿no? Y fue un momento muy caótico para el Perú. Me gustaría saber cuál es su punto de vista y su perspectiva, ¿no? Después de tantos meses de los eventos ocurridos en noviembre. Mira, ratificando mi compromiso, no de ahora, sino de siempre, sí estuvimos también en las calles desde Milano, Italia, tenemos ahí todos los videos, las fotos, porque teníamos que hacer saber y levantar nuestra voz de protesta contra los golpistas liderados por Acción Popular, ¿no? Y que producto de eso hay 2 muertos, la de Brian y la de Inti, y eso no se puede olvidar, ¿no? Y no solamente ratificando, decía, porque también en su momento, cuando frisaba yo los 17, 18 años, salía a las marchas contra la dictadura de Fujimori. Así es que fue un volver a vivir, fue un volver a decir, ahora como madre, igual levanto las banderas, igual levanto mi voz, igual hago sentir mi rechazo a estos malos elementos que han generado en plena pandemia caos e inestabilidad política. ¿Qué espero? Espero de que la población este 11 de abril sancione a esos golpistas con su voto. Nunca más, pienso yo, los Díez Canseco, los Barnechea, los Belaunde y toda esa casta política que en ese momento fueron los que asusaron y fomentaron el golpe de Estado y que votaron, ¿no? Dentro de ese grupo de 105 parlamentarios, malos elementos que no tuvieron consideración que estábamos en pandemia mundial y que aún no ha culminado. Así es que eso espero, sanción, pero como no hay sanción en el Poder Judicial,
en el Ministerio Público o en las comisiones de ética del Congreso, entonces los ciudadanos debemos de sancionarlo con nuestro voto y ahí está, fiel reflejo, Lescano. Y hay que decirlo con voz y con nombre propio. Eso tiene un nombre propio y ahí hay que identificarlos. Si usted hubiera estado en el Congreso, entonces lo que me da a entender es que hubiera votado en contra de la vacancia. Seguramente merecía la vacancia, pero no era el momento. No era el momento porque cuando uno va a emitir un voto a favor o en contra, hay que ver el contexto y siempre poniendo por delante los intereses de las grandes mayorías. No actuar con cálculo político o con sesgo político o no actuar bajo consigna. Entonces, por principio, mi postura hubiera sido sí posteriormente sancionarlo, pero en ese momento era importante más escuchar a la población, que es lo que no se hace de un tiempo a esta parte. Claro que sí. Permítame preguntarle sobre lo que es más importante para los que vamos a votar este 11 de abril, que son sus propuestas, ¿no? Que nos pudiera contar las propuestas que lleva su partido y que lleva usted, que podrían beneficiar a los peruanos en el extranjero. Bien, te voy a enumerar, pero luego me voy a detener en una que considero es primordial. Dentro de las propuestas están la reforma consular. Es básico esto y es mi bandera de lucha. La única, me atrevería a decir, candidata que está levantando esta bandera, pero como una realidad, no como un discurso, como un proyecto que represente y que dé respuestas a las necesidades de la población migrante. La ley de retorno que garantice que el retornado pueda integrarse en su país de origen, que es el Perú. Y vale decir que esta ley de retorno tenga por presupuesto y tenga beneficios tributarios y sea producto del consenso y de una mesa multisectorial en el que estén todos los actores sociales. Los consejos de consulta hay que replantearlos, pero con otra mirada. Los consejos de consulta como puente para anexar a los consulados y la población migrante es necesario, pero hay que replantearlo porque perdieron su razón de ser y o se desnaturalizaron. Su razón primigenia era buena, lamentablemente hubo en algunos casos malos elementos o la dinámica de trabajo hizo de que en vez de ser un canal de conexión, sea pues y dé respuesta a los consulados, ¿no? Cosa que absolutamente rechazo. Trabajar las oficinas comerciales, darle no solamente dinamismo, dinámica, actividad, pero para que responda no solamente a las grandes empresas que promueven o hacen convenios bilaterales para exportar o importar, sino dando respuesta a los pequeños empresarios, ¿no? Como los que tienen restaurantes, como los que tienen tiendas de artesanía y o productos nacionales, que en este momento de pandemia exige una atención especial, porque casi el 40% de muchos de estos negocios están yéndose a la quiebra, producto de este hecho de estar aislados y cerrados propiamente los negocios. De igual manera, es momento de dirigirnos a los jóvenes de segunda generación, los hijos de aquellos migrantes que en determinado momento salimos de nuestra patria, pero que esos hijos llegaron pequeños a los países de acogida y o en su defecto nacieron en estos países de acogida y han perdido conectividad con lo nuestro. Es necesario que entre los profesionales de Perú y los profesionales de estos países de acogida, peruanos de segunda generación, hagamos un intercambio, nos retroalimentemos, ¿no? ¿Para qué? Para recobrar algo tan básico, Christopher, yo estoy segura que coincidirás conmigo, nuestra identidad a través de nuestra cultura, no solamente en danzas y en comidas, sino en otras expresiones culturales básicas por las que tenemos que arraigarnos a lo nuestro. Un país que no dirige su mirada y no afianza sus raíces, ¿no? Estamos destinados a fracasar, a perder eso es como tu nombre, tu país es como tu nombre, ¿no? Entonces, eso tenemos que empezar a trabajar en los peruanos de segunda generación y en las casas consulares, en las casas que podríamos trabajarlas con el presupuesto de las tasas consulares, destinar
una parte de estos 70 millones que son producto de las tasas consulares para crear las casas donde podamos difundir cultura, y muchos de nuestros jóvenes en muchos países hacen cultura, hacen arte, pero en espacios abiertos porque no tenemos los espacios adecuados. De igual manera, la validación de títulos profesionales para muchos profesionales que salen de nuestra patria, salen y sus títulos no son validados. ¿Por qué? Porque la equivalencia entre los años de estudio en la universidad no coinciden con los países de acogida y o con el nuestro, viceversa. Entonces, esto se tiene que trabajar a través de convenios bilaterales para el reconocimiento de los títulos universitarios y de los títulos técnicos. Y en esa misma dinámica, el reconocimiento del brevet o la patente, como se llama, la licencia de conducir. ¿Cuántos peruanos salen con ese documento que en nuestro país es un logro, ¿no? Y es una inversión, pero como una posibilidad para que eso les sirva a generar ingresos, inclusive en otros países. Lamentablemente las patentes no son reconocidas y hay que trabajar eso para posibilitarles un ingreso casi inmediato a los connacionales que salen, y es una forma también de integrarse. Tú debes de saber que dos de las formas básicas de integración de un connacional en el país de acogida es manejar el idioma, si es que el idioma no es el castellano, y es tener un trabajo estable. Esos dos factores son fundamentales para lograr una real integración, y para eso debería de estar orientado todo ello, todo el trabajo que hagamos. El reconocimiento de pensiones. Permítame preguntarle algo un poquito más sobre las licencias de conducir. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos 50 estados que forman la nación americana, cada uno con diferentes reglas de tránsito y diferentes requisitos para poder uno manejar un vehículo, ¿no? Sea un vehículo particular o un vehículo de carga. No sé, a mí me parece un poquito complicado, ¿no? El tratar de revalidar la licencia peruana, que es en kilómetros, ¿no? En que todo se mide en kilómetros, cuando en Estados Unidos todo se mide en millas, por ejemplo. Entonces, no sé si sea una propuesta muy realista, no sé qué plan específico tenga usted para poder hacerla realidad. Esto se tiene que adecuar a la normativa de los países de acogida, ¿no? No se puede imponer, tenemos que sentarnos a ver justamente lo que acabas de señalar, ¿para qué? Para ver si se adecua y o cuánto podría ser moldeable, modificable y o acceder a algunas modificaciones, incluso en cómo se forman nuestros conductores allá en Perú, ¿no? O qué categorías tienen las licencias de conducir para darles una posibilidad. Pero bien que me lo haces saber para tener especial cuidado ahora que estamos. Tú debes de saber que estamos en la etapa de propuestas. Luego estas se tienen que plantear como anteproyectos de ley, convertirlas en ley y que obviamente se conviertan en políticas públicas. Pero si no tenemos ni siquiera la posibilidad de presentarla como tal, estamos dejando pasar un tema también bastante álgido. Por ejemplo, en España, en Italia, hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero adecuarlo a cada estado donde existan peruanos en el exterior, ¿no? Teniendo en cuenta la normativa en estos y otros aspectos. Igual va a ser para los convenios bilaterales para la validación de títulos, ¿no? Pero por lo menos tener la voluntad política, presentarlo, debatirlo y enriquecerlo técnicamente. Pasa por ahí. Claro, y yo le corté, usted estaba comentando otra propuesta. Tengo algunas preguntas más, pero me gustaría que pudiera terminar de exponer sus propuestas. Las pensiones dirigidas a quienes, aquellos hombres, mujeres que salieron de nuestra patria, ¿no? Habiendo trabajado y habiendo ya contribuido a través de sus contributos al Estado peruano, y cuando deciden dejar nuestra patria, ¿cómo queda esos contributos? Si es a la ONP, ¿cómo posibilitar de que sigan contribuyendo para tener la posibilidad de seguir percibiendo en un momento, percibir una pensión? Y o viceversa, aquellos que están en países de acogida también de manera regular y contribuyen, cuando en algún momento quieran retornar a nuestra patria, ¿cómo hacer para que esas pensiones, estando en nuestra patria, les llegue de manera eficiente, eficaz y sea
no sea un condicionante ir y venir solamente para cobrar la pensión, ¿no? Hay que tener en cuenta que los años pasan y las fuerzas también desvanecen, pero hay que orientar a la existencia y el trabajo a través de leyes eficientes, eficaces, que den respuesta a esta problemática, que es una constante, ¿no? O sea, yo he escuchado con muchos peruanos: tengo tantos años trabajando aquí, ¿qué hago? Luego me voy a ir. Algunos dicen, ¿qué hago contribuyendo? Si luego no voy a ser sujeto de la pensión. Otros contribuyen y dicen, ¿de qué me sirvió si nada me ampara? Ahora yo me quiero retornar a ver. Eso tiene que solucionarse. De igual manera, todo está concatenado. La ley de retorno contempla también hacer que no solamente tenga beneficios tributarios, sino tengamos la posibilidad de insertarnos en el sistema económico financiero y ser sujetos de crédito, ¿no? Los peruanos que llegamos luego de permanecer un periodo de tiempo fuera de nuestra patria, llegamos a querer adquirir una casa o poner un negocio, y lo primero es: ¿estás insertado en el sistema económico financiero? Y ahí, si tú quieres poner, y me ha pasado, si tú quieres tener una empresa o prestar un servicio y adquirir algo, tienes que tener la dirección que vives en Perú. Y tienes que estar en el sistema financiero. Y si no, no avanza ningún proyecto. Esta dinámica, ¿cómo la afrontamos? Porque es una realidad, ¿no? Entonces, hay que trabajar eso para que no sea un obstáculo continuar en el país de acogida, pero a la vez poder hacer algo en nuestra patria, ¿no? No tener esas limitantes y o condicionantes. Muchas mujeres, mira, Cristian, la migración tiene rostro de mujer. De los 3,5 millones de migrantes, el 51% somos mujeres. Y tiene toda la dinámica y la problemática de la mujer. Por ejemplo, violencia física, psicológica, sexual, económica, trata de mujeres, mano de obra barata, la dinámica en la que se desarrolla una mujer en el trabajo para adquirir ingresos muchas veces pasa por trabajar al servicio, pues brindando los servicios en una casa para atender un niño, una familia, un anciano, y salen cada 15 días, a veces en invierno salen al mes, cada 3 semanas, y eso pasa factura en salud mental. Por eso es necesario ver de que se hagan las casas de acogida Micaela Bastidas. Estas casas de acogida tienen un propósito noble de acompañar, asistir y ayudar a estas mujeres que sufren esta realidad. Como asistente social conozco esto, hay muchas mujeres que han tenido, se han casado con los nacionales de estos países de acogida, y a veces la relación no va, ¿no? Entonces, cuando ya no va, a veces sufren violencia física, a veces retienen al niño, no se los hacen ver, muchas veces nuestras mujeres son irregulares, no saben o tienen temor de dirigirse a las autoridades, porque ¿a quién va a proteger en un país de acogida sus leyes? Va a ser a su nacional, no a las nuestras. Entonces estas mujeres deben de recibir asesoría y acompañamiento para que justamente hagan valer sus derechos. La migración se ha dado siempre. La dinámica de la migración ha cambiado. Entonces exige dar respuestas bajo otra mirada, bajo otra intervención, la problemática de este grupo migrante, de esta gran masa humana migrante vulnerable. Manuela está representando a los peruanos en el exterior invisibilizados, a los peruanos que hacen cola para llegar al consulado, a los peruanos que han asistido a nuestro consulado, que es la casa de los peruanos, y donde hemos sido motivo de desprecio, de desdén y de no atención como debe ser. Por eso mi propuesta bandera es la reforma consular. La reforma consular contempla en qué?
no solamente en fiscalizar gastos e ingresos, que es necesario, es también tener un equipo de profesionales al servicio de la población migrante para que ayude a una real integración en los países de acogida. Estos trabajadores de consulados deben conocer la dinámica que se vive en el país migrante o en el país de acogida, vale decir, por lo menos la normativa legal, por lo menos qué asociaciones te pueden respaldar, dónde puedes aprender el idioma, a dónde te diriges para conseguir un trabajo, por lo menos acompañarlos en la primera etapa de ser migrante. Estos funcionarios que trabajan en los consulados, de igual manera se debe implementar los consulados móviles y los consulados honorarios. Hay ciudades donde los ciudadanos peruanos no podemos trasladarnos de una ciudad a otra porque nos demanda muchas horas trasladarnos. Esa es una realidad. ¿Cuántos en Estados Unidos, en España, en Italia, no van a ir a votar inclusive porque nos demanda 10, 8 horas de viaje? Eso se han puesto a pensar los cónsules, los consulados. ¿Acaso tenemos 2 años en migración? Tenemos casi 30 años de migración y esto no se ha atendido. Entonces digo, hay que trabajar una reforma consular básica. ¿Qué tipo de cónsules se está formando? ¿Con mirada diplomática? ¿Con mirada de embajadores? No, los cónsules deben estar al servicio de la población migrante con criterio y mirada e interiorizando que son los primeros funcionarios públicos, sujetos de toda fiscalización y que deben acercarse a la población migrante. Vale decir, es necesario que se trabaje otra forma de relación, consulado-población migrante. No es posible que los días sábados se atienda solamente para entrega de documentos, cuando muy bien se podría trabajar para iniciar los trámites. Muchos trabajadores solamente salen un día sábado con el permiso de trabajo. Y el consulado tiene que adecuarse a esa realidad. Pero ¿cómo se va a adecuar si no la conoce? ¿En cuántas otras situaciones también se está poniendo como cónsules a personal de confianza del gobierno en ese momento que dirige los destinos de nuestra patria? O sea, como cargo de confianza político, sin el más mínimo criterio o la formación. Inclusive, muchas veces, dejando de lado a los que sí tienes una formación en la escuela diplomática, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay que ver que no solamente quiere una reforma consular, como lo están diciendo en sus propuestas. Es mi bandera de lucha y la voy a realizar de llegar a ser congresista. Claro, sí, permítame hacerle una pregunta sobre, bueno, yo creo que es una iniciativa muy noble el de poder ayudar a las mujeres peruanas en el extranjero. Y me parece muy interesante la propuesta, igual lo de que son las casas de cultura, ¿no? Pero para serle honesto, no sé si las tasas consulares o lo que se recaude de ahí sea suficiente para poder nosotros costearnos una cosa así. No sé si usted ha 70 considerado... millones tenemos en tasas consulares, ¿ah? 70 millones de soles en tasas consulares nomás. ¿Y sabes Bueno, a qué se destina? Se destina a los viáticos de Cancillería. De todas maneras, si usted tiene los documentos que lo acreditan, me encantaría verlos porque no he escuchado sobre esto, pero entonces lo que me está diciendo es de que no sería gasto público, entonces. 770 millones en impuestos consulares. ¿Cómo que no va a haber dinero? Sí hay dinero.
Lo que no hay es voluntad política de cambiar las cosas y de destinar este dinero, por lo menos un 20% nomás, de estos 770 millones que se tienen impuestos consulares, si destinamos el 20% inclusive a las poblaciones vulnerables, que en este momento están perdiendo familiares producto de la pandemia y que en muchos estados, en muchos países de acogida, tocamos las puertas del consulado y nos dicen no hay dinero. ¿Y qué tenemos que hacer? Polladas, anticuchadas para repatriar las almas de nuestros connacionales. Eso es injusto, eso es inhumano. Claro, entiendo. Permítame, no sé si podemos hablar un poquito sobre el partido y sobre la coyuntura nacional. No nos queda mucho tiempo, pero tal vez algunas preguntas rápidas. La señora Verónica Mendoza recientemente mencionó que ella pensaba regular los medios de comunicación, o por lo menos hacer algunas reformas a ellos. ¿Usted no considera que es un ataque a la libertad de expresión? Como comunicadora social, debo señalar que no ha expresado regular los medios de comunicación, pero sí hay medios de comunicación que hay que decirlo con voz alta, que en vez de medios de comunicación son medios de desinformación, son medios de confabulación, son medios que solamente dicen y hacen parecen cajas de resonancia, que solamente responden a un grupo o dan información de manera sesgada. Entonces, queremos, sí, una libertad de prensa y la va a respetar Verónica Mendoza. Y yo, como comunicadora social, yo soy miembro de la Federación de Periodistas. Jamás permitiría que se censure. Pero por eso digo, hay que poner límites. Hay que pedir que los medios de prensa se pongan al servicio de la ciudadanía, que brinden información veraz, que brinden información de todos los segmentos, que brinden información de calidad, que brinden información educativa. O sea, no que nos embrutezcan a través de esas cajas de resonancia. O sea, eso no se puede permitir. Los medios de comunicación deben estar al servicio de la patria para educar, para formar, para brindar información, para transmitir cultura. O sea, si eso no se empieza Pero a ahí trabajar... usted no está ahí regulando el contenido que ellos tendrían a su disposición presentar al público. O sea, de repente si hay algo que no es afín al gobierno, de repente, no, es una desinformación, ¿no? Yo creo que lo que es afín al pueblo, lo que exige el pueblo es comunicación veraz, educación, es cultura, es tener todas las miradas, ¿no? Pero no de manera parcializada, no de manera que todos respondan solamente a un sector. O sea, se tiene que decir nuestra verdad, la verdad peruana en todos sus idiomas, con el acceso de todos a esos medios de comunicación. Imagínate tú, Christopher, te digo, en una semana algunos candidatos tienen 15 salidas a los medios de comunicación estatal y nuestra candidata tiene 3 salidas. O sea, ahí no ves una situación dispareja. O sea, eso no es, o sea, ¿eso es libertad de prensa? Bueno, pero bueno, en el caso del canal del Estado, obviamente le doy la razón. El canal del Estado tiene que estar ahí para todos por igual, al ser propiedad de todos los peruanos. Pero si un canal en particular le gusta entrevistar solo a un candidato, pues es su libertad, ¿no? Y yo lo puedo cambiar de canal si quiero. Sí, pues, pero también pasa por el hecho, es como que decirte, ¿no? Si estamos en la posibilidad, y porque la Constitución así lo contempla, de elegir la escuela donde estudiar o la universidad donde estudiar, y bueno, si tú quieres vas a tal a cual universidad, pero si yo doy las mismas facilidades en una universidad o una institución formativa de carácter nacional que brinde las mismas capacidades, las mismas oportunidades y tengamos maestros formados con calidad, competentes y todo lo demás, pues vamos a darle la posibilidad a esa persona que decide de decidir por lo nacional, ¿no? Pero sí nos empezamos a tener esos sesgos de que, sí, bueno, tú decides, hay que darle las herramientas, inclusive para que nuestro ciudadano decida. Pero si lo
le damos una sola cosa, le vendemos un solo mensaje, le vendemos un solo discurso y no le vendemos la realidad completa, estamos sesgando. Necesitamos que todos, todo el aparato estatal, todos los actores sociales se pongan al servicio de la población, de las grandes mayorías, no de una élite, no de un grupo. O sea, eso tiene que cambiar. Todo debe responder a tener ciudadanos conscientes, críticos, asertivos, con capacidad de decisión, pero para que decidas, primero tienes que también conocer, ¿no? Claro. Bueno, me gustaría preguntarles sobre la crisis sanitaria y económica. ¿Cuál es el plan de su partido para poder superar esta situación que está haciendo mucho daño a muchos de nuestros connacionales? Mientras otros candidatos señalan que la prioridad es la empresa y hasta se burlan de la muerte, ¿no? Verónica Mendoza ha dicho primero la vida, primero nuestros recursos, primero reactivar la economía. Y eso primero la vida significa atender a esta crisis sanitaria, ¿no? Dotando de oxígeno a los hospitales, dotando de camas con todo el equipo para camas UCI, ¿no? Que los hospitales den respuesta a esta crisis sanitaria. Nosotros en Europa estamos ya viviendo la tercera ola, se va a dar en nuestra patria. ¿Cómo la vamos a afrontar? ¿No? Hay que también reactivar la economía, pero no de las grandes empresas. Nuestra economía es absolutamente informal. El 75% son trabajadores que si no trabajan ese día, al otro día no comen. Entonces hay que darle todos los mecanismos y facilitar los préstamos, ¿no? Porque hay reservas. Si esas reservas en este momento en el que se debate la vida y la muerte no se utilizan y no se destinan a preservar la vida, entonces, ¿dónde está el rol del Estado? ¿Dónde está el rol del Estado? Que el rol principal es cuidar a sus ciudadanos. Y lo que se está haciendo actualmente es dejarlos morir. Y ese es el mensaje también que están teniendo los mismos de siempre, los golpistas, los empresarios que evaden impuestos, los empresarios que nos han sumido en la crisis los últimos 30 años. ¿Quiénes nos han gobernado? Es el sector empresarial, ¿no? Pero ese empresariado corrupto, ese empresariado miserable que se ríe de la vida y que hace y que tiene total desprecio por la vida, eso no se puede permitir. Como que sí, hay que también reconocer, y Verónica ha dicho, vamos a salir de la mano de esta crisis todos juntos, convocando a ese empresariado que se la juega por el Perú, a ese empresario que dice, sí, yo pago mis impuestos porque es una forma de contribuir económicamente con mi patria, con mayor razón en este momento. O sea, hay que tener claras esas ideas y decirlas, ¿no? Permítame una pregunta más sobre su hoja de vida para terminar. En el 2018 tengo entendido que usted postuló al cargo de regidor distrital con Alianza para el Progreso, que tengo entendido es un partido de derecha o por lo menos de centro derecha, ¿no? Más usted se identifica con la izquierda. No sé si podría explicarnos por qué se dio esa alianza Sí, electoral, por qué decidió usted no, apostar por un partido de derecha. no fue una alianza electoral. Siempre me ratifico y señalo que soy mujer de izquierda, no solamente por principio, sino que yo he nacido en esa cuna de la izquierda. Mi madre era del SUTEP, ¿no? Entonces, desde siempre hemos respirado ello y fue a invitación, pero conocedores de que en ese momento, y ellos aceptaron de que yo siempre en todos mis discursos digo y asumí eso de que yo iba como parte de la izquierda, ¿no? Y fue un evento de carácter vecinal, ¿no? Y sacaron, identificaron a 3, 4, 5 líderes que podríamos encabezar y no se tenía el criterio de que se respondía a la propuesta política, sino
al liderazgo de la persona, ¿no? Y si ellos serán conocedores de esto, y también y en ninguno de mis mensajes yo asumo la postura de la cual hace referencia, siempre me rectifico y es una cosa pública, ¿no? Claro que sí. Bueno, ha sido un gusto poder conversar con usted y escuchar sus propuestas. Me parece muy interesante todo lo que ha comentado y bueno, ya hace tiempo que yo tenía ganas de poder escuchar un poquito más sobre Juntos por el Perú, así que permítanme nada más recalcar al público que esta ha sido una entrevista con Manuela Bastidas Romero, que es candidata con el número 1 de Juntos por el Perú. Me gustaría saber si tiene usted un mensaje de despedida para el público. Yo creo de que este 11 de abril debemos acudir todos a sufragar respetando las medidas de seguridad sanitaria. Debemos acudir a sufragar, pero para cambiar la historia del Perú y la historia de los migrantes. En el Perú está atravesando una crisis fuertísima, es momento de cambiarlo todo. Y ese cambiarlo todo significa apostar por Verónica Mendoza. El Bicentenario debe de tener rostro de mujer. Y en ella vemos todo ese cúmulo de experiencia y ganas justamente de hacer realidad las demandas populares, para trabajar con el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Eso es fundamental, por eso les invito a marcar este 11 de abril, JP de Juntos por el Perú para presidenta y escribir en la casilla de congresistas el número 1 de Manuela Bastidas. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, gracias, Christopher.